Bueno, pues vamos a empezar este webinar sobre cómo incorporar actividades con herramientas de inteligencia artificial para fomentar la indagación y el razonamiento crítico en nuestras asignaturas, que vamos a impartir los profesores del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas. Yo, que soy Alfredo Prieto Martín, y que voy a empezar, intentaré Y yo que tardar soy David, yo que soy David. un poquito menos de media hora para dar paso a David. Eso. Y que él disponga de su otra hora, ¿no? Y esta es un poquito la idea. Vamos a ver si consigo acabar en menos de una hora y así me podéis hacer preguntas, aunque también podéis preguntar o escribir por el chat. Lo tengo abierto, lo tengo a la vista, con lo cual os puedo contestar si ponéis Yo sí algo. no te aviso, Alfredo. Y si no, David me avisa. Sí. Bueno, lo primero, pues agradecer a la directora de formación de profesorado por haber vuelto a confiar en nosotros para dar este webinar y empezamos. Me tengo que cambiar de pantalla para que esto avance. Parece que las cosas funcionan. Y esta es la agenda, digamos, para la primera conferencia que voy a dar yo. Voy a empezar haciendo unas reflexiones iniciales. Vamos a hablar de los objetivos del webinar y del contexto en el cual ha irrumpido la inteligencia artificial digamos, en la realidad, ¿no? Y cómo eso ha afectado a las universidades, ¿no? Luego vamos a entrar rápidamente a un concepto que yo creo que es importantísimo que os llevéis, que es una clasificación que hay para establecer distintos tipos de niveles de actividades con inteligencia artificial generativa. Esta escala, bueno, que se llama la IAS, ¿no? Artificial Intelligence Assessment Scale. Ya veremos, tiene el primer autor que publicó sobre ella es Perkins, también luego han actualizado otras versiones. Nosotros hemos trabajado a partir de esta escala, la hemos modificado un poquito, luego os comentaré las modificaciones, pero es muy importante a la hora de tener en cuenta y de transmitir a los estudiantes, pues, qué uso pueden hacer de la IA en cada tipo de actividad y cómo tienen que reportarlo. Luego vamos a tratar otro aspecto que es muy importante, que es el de los aspectos éticos del uso de la IA en la enseñanza universitaria, ¿no? Porque realmente hay riesgos, ¿no? De que si los estudiantes no usan bien la IA, pues la IA se puede convertir en, digamos, en un impedimento para el aprendizaje más que en una ayuda. Y sin embargo, si los docentes son capaces de dirigir, de fomentar un buen uso de la IA, pues esto nos va a servir para que los alumnos puedan trabajar más, aprender más, comprender mejor. Y bueno, luego vamos a entrar en otra zona que yo creo que también es muy, muy interesante, que es un poco la idea de la frontera de la inteligencia artificial. Que lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial y la inteligencia humana son distintas, que hay unas cosas que para los humanos son fáciles, difíciles para la IA, y al revés, ¿no? Hay cosas en las que a lo mejor van a ser tareas que van a ser muy fáciles para la IA, pero muy difíciles para los humanos. Entonces, los profesores universitarios en ese contexto tenemos un papel, ¿no? Porque somos expertos en una disciplina. Y entonces nosotros somos quienes mejor podemos juzgar hasta dónde llega la IA en nuestra disciplina. Y podemos hacerle preguntas a la IA y en función de que la IA pues, pueda responderlas bien o no sea capaz de responderlas, pues podemos hacer distinto uso, ¿no? De la IA. Por ejemplo, si queremos que nuestros alumnos ejerciten un razonamiento crítico, podemos llevarles a plantear preguntas a la IA en las que sabemos que la IA no va a hacer bien, y entonces la responsabilidad de los estudiantes va a ser detectar esos fallos, y eso va a servir mucho para desarrollar su razonamiento crítico, su capacidad de razonamiento crítico. Pero para esto tenemos que hacer nosotros, los docentes, previamente, tenemos que hacer
una especie como de topografía, ¿no?, de la capacidad de la IA. Y esto básicamente lo podemos hacer pidiéndole a la IA que responda a tareas, a preguntas que incluimos en tareas que proponemos a nuestros alumnos o que utilizamos en nuestras pruebas de evaluación, ¿vale? Es muy importante también este aspecto de la frontera de la IA, porque se ha comprobado que cuando se incorpora la IA en la actividad profesional, esto por ejemplo se ha visto sobre todo con consultores pero bueno, ya se van generalizando los estudios. Lo que se ha visto es que la IA aumenta el rendimiento del humano cuando el humano usa la IA para las cosas que la IA hace mejor que el humano. Y sin embargo, lo perjudica cuando el humano pretende usar a la IA para cosas que la IA no hace bien, y además el humano, digamos, no mantiene una actitud crítica con respecto a las respuestas de la IA. En ese caso lo que va a ocurrir es que la IA nos va a hacer fallar más, y si el humano firma, pues al final el humano se va a hacer responsable de los errores que haya cometido la IA, ¿no? Entonces yo creo que esto es importantísimo, que los futuros profesionales, nuestros estudiantes hoy, pues aprendan a hacer esto durante su formación universitaria. Finalmente acabaré proponiéndoos una serie de ejercicios, dado que esto es un webinar que lo vamos a ver, digamos, relámpago, ¿no? Pues os voy a proponer, están subidos los PDFs de las conferencias y contienen, aparte de las diapositivas que vamos a ver, pues contienen unos apéndices, y yo, por ejemplo, en los apéndices de mi parte, pues os propongo una serie de ejercicios con los cuales podéis utilizar a la IA no solo para proponer tareas a vuestros estudiantes, sino para que la IA os ayude como una consultora sobre pues cómo podríais mejorar vuestra metodología de enseñanza para lograr los objetivos de vuestra asignatura. Luego ya comentaré un poquito más en detalle esas cosas, pero yo creo que son, a la hora de llevaros de este webinar, aparte de lo que aprendáis mientras estemos en videoconferencia, luego si os descargáis esos PDFs y os los estudiáis, pues yo creo que podéis sacar, y sobre todo si hacéis esas preguntas a la inteligencia artificial focalizadas en vuestras asignaturas y focalizadas en vuestras disciplinas, pues esto va a ser el origen de mucho aprendizaje para vosotros. Y bueno, nada, informar que la sesión se está grabando, que tenéis el chat del micrófono a vuestra disposición por si queréis preguntar alguna cosa, y como he comentado, el PDF está disponible ya en el Blackboard del webinar. También hemos subido otros documentos que luego David os explicará. Él os ha subido pues ejemplos de herramientas con distintas utilidades. Y como he comentado, yo voy a intentar acabar mi exposición, si puede ser antes de la hora, y de esa manera me podáis hacer también alguna pregunta al final, ¿no? Y bueno, David y yo ya hemos visto un poco las respuestas que habéis dado a la encuesta. Resumiendo mucho, pues estáis empezando a utilizar la IA y algunos en mayor o menor grado, y tenéis mucho interés por aprender sobre cómo incorporarla a vuestra docencia. Y es un poquito, esa es la idea, ¿no?, de este webinar, sugeriros maneras de incorporar la docencia. Es que no oigo nada de lo del curso. Era el micrófono y tal, Carmen, no sé qué, no apaga el oigo micrófono. nada. Bueno, segundo punto. Pretendemos que experimentéis estas cosas, ¿no? Os vamos a dar sugerencias para que hagáis estas cosas en vuestras asignaturas. Y también os vamos a aportar, sobre todo David, mi primera mitad va a ser un poco más teórica. La ponencia de David va a ser más centrada en la práctica y en las herramientas y en las cosas que hemos hecho con nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, cuando uno empieza a incorporar Pues yo no oigo nada. estas herramientas, Carmen, Y le daba lo del micrófono. apaga el micrófono. David, ¿puedes gestionar Sí. micrófonos que estén encendidos? Sí, ya se lo ha apagado, ya se lo ha apagado. Vale. ¿A quién le está dando el curso?
vamos a ver cómo estas actividades pues van a cumplir con varios objetivos, ¿no? Van a, por un lado, a permitir al trabajar nuestros estudiantes con las herramientas de IA, pues van a lograr ciertos resultados de aprendizaje, van a desarrollar habilidades también de uso de estas herramientas, desarrollo de competencias transversales, y entonces yo creo que en ese doble sentido tenemos que pensar en cómo utilizamos estas herramientas para ayudar a nuestros alumnos a aprender, ¿no? Y bueno, yo creo que las ideas un poquito, lo que tenemos que pretender es que la IA sirva para que los alumnos sean más activos en su proceso de aprendizaje, lean críticamente más documentos. Muchas veces la IA, si le preguntamos cosas, nos genera documentos, ¿no? Y a nuestros estudiantes que les hace falta mucho leer, pues así ya tienen algo que leer, ¿no? Y además cosas que a lo mejor han generado ellos con sus propias preguntas y que por tanto les van a interesar, ¿no? Y también es muy importante utilizar estas actividades para que los alumnos reflexionen metacognitivamente, ¿no? Sobre su proceso de aprendizaje y, como decía antes, pues ejerciten competencias transversales. Y estas experiencias yo creo que si las empezáis a hacer, pues os va a gustar mucho el resultado. Nosotros, tanto David como yo, pues empezamos a hacer estas cosas hace un par de años y desde el principio pues estamos muy contentos con cómo resultaron. Hombre, alguna vez nos salió alguna cosa que no era como esperábamos, pero bueno, hemos ido aprendiendo, ¿no? Bueno, llegamos a la parte de los objetivos del webinar. Fijaros, aquí a la derecha tenemos un cuestionario online de Google Forms. Se podría hacer uno similar con Microsoft Forms. Y básicamente para lo que nos sirven estos cuestionarios es para que cuando nosotros les pedimos a los estudiantes que hagan algo, que indaguen con la IA, pues ellos nos tengan que informar de una manera estructurada. Y esto significa que nos tienen que ir aportando en el cuestionario la respuesta a una serie de preguntas que nosotros les planteamos. Por ejemplo, les podemos preguntar qué herramientas han utilizado, qué pronombres han utilizado, qué respuesta le ha proporcionado una determinada herramienta, qué respuesta le ha proporcionado otra, qué respuesta le ha proporcionado una tercera herramienta y que hagan una síntesis. Luego os mostraré que este ejercicio fue muy divertido porque había alumnos que rápidamente, cuando les hablabas de síntesis, cogían el atajo de copiar y pegar una de las respuestas de las distintas inteligencias, con lo cual el alumno no había hecho ninguna síntesis. Pero bueno, de esta manera pues les hacíamos ver la diferencia entre lo que era una síntesis y un copy-paste, que es un tema que a lo mejor merece la pena discutirlo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos a hacer estas cosas? Pues empezamos proponiéndoles a los alumnos que indaguen, ¿no? Y esto les va a llevar a tener que redactar prompts. Les vamos a pedir, además, con estos informes estructurados, que realicen un análisis y una evaluación crítica de las respuestas, es decir, que enjuicien si se creen que la respuesta es correcta o si tiene algún problema o algún defecto o es demasiado genérica, y a lo mejor eso es porque ellos no han hecho una pregunta lo suficientemente específica. Y bueno, también les podemos pedir que eso que les dice la IA, que intenten verificarlo en fuentes, por ejemplo, en los apuntes de la asignatura, en libros, en revistas. Y ya os digo, sobre todo aquí lo que es muy importante es esta herramienta que nosotros llamamos el informe estructurado, ¿no? Pero que básicamente son los cuestionarios online que utilizábamos para el aula invertida, pues que les hemos añadido una serie de preguntas sobre la IA, ¿vale? Suele funcionar muy bien con alumnos que todavía no han trabajado con la IA el pedirles que hagan una indagación libre. Es decir, nosotros les damos unos materiales, por ejemplo, los del siguiente tema, y les decimos, bueno, si tienes alguna duda o si te interesa profundizar en algo especialmente, pues plantéale una pregunta a la IA y repórtame, dime qué has preguntado, qué te ha respondido
esa sería otra pregunta del informe estructurado. Y una tercera sería, pues, ¿cuál es tu valoración de la respuesta que te ha dado la IA, ¿no? Y bueno, de esta manera ya les logramos que empiecen a utilizar estas herramientas, pero que empiecen a reportar los resultados de una manera transparente, que esto ya veremos luego que es muy importante, el tema de la ética y de la transparencia. Y bueno, la verdad que ahora mismo tenemos variedad de herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Sabéis toda la línea de OpenAI, ChatGPT, ¿no? Y que bueno, y que se incorpora también a Microsoft bajo la forma de Copilot. Pero bueno, en ChatGPT, sabéis, desde que nosotros empezamos ha habido una evolución. Bueno, veis los modelos que hemos utilizado, el 3, 3.5, el 4, el 4O, el 3O y ahora el 5. Esto la verdad que está evolucionando muy rápidamente. Nosotros empezamos con BART, que luego se convirtió a Gemini. También empezamos a usar Claude. Claude redacta muy bien, escribe muy bien. El Grok, que comentáis alguno que no lo conocía, está asociado a Twitter, a X, y es interesante. Porque estas herramientas en los últimos años, inicialmente no, pero en los últimos años le han incorporado no solo el tener su base de datos de entrenamiento, sino el tener la posibilidad de obtener información en Internet, en bases bibliográficas, en redes sociales, con lo cual tú le haces una pregunta y no solo te va a contestar con lo que sabe, sino con lo que busca en ese momento, ¿vale? Luego tenemos otra, esta Pi, que decían que era la primera con inteligencia emocional, y DeepSeek, que se hizo famosa porque es china. Y DeepSeek, yo me divierto mucho haciéndole preguntas sobre la democracia en China y sobre Xi Jinping y estas cosas, ¿no? Porque es una inteligencia censurada, que es un nuevo tipo de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, herramientas las tenemos. Esto es lo que llamaríamos herramientas de uso genérico, ¿no? O que dan productos genéricos. Ya algunas de estas, pues ya les podemos meter no solo textos, sino imágenes, y nos pueden generar imágenes. Y bueno, la verdad que esto va avanzando mucho, ya os contará los detalles luego David. Pero esto, el impacto que tuvo en el entorno académico, pues cuando empezó la percepción que tuvieron los profesores de que había llegado la inteligencia artificial, es que de pronto notaron, sobre todo profesores en Estados Unidos, que de pronto sus estudiantes habían mejorado su nivel de redacción de ensayos, habían mejorado de una manera impresionante. Claro, estos profesores no sabían que se los estaba haciendo la IA, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una reacción primero un poco tecnofóbica de intentar comprar licencias para la detección del plagio con IA. Esto llevó a problemas legales entre las universidades y sus alumnos, porque estas herramientas... ¿Y qué opinión nos merece Copilot? Bueno, vamos a ver, el problema que tiene Copilot es que hay distintas versiones. Hay una versión que es gratuita y que te hace poquitas cosas, ¿vale? Y ahí hay unas versiones que se llaman corporativas, pero que son de pago. Las universidades españolas todavía no se han decidido a utilizar las herramientas corporativas o premium, que se llaman. Hay alguna excepción, creo que la Rey Juan Carlos sí que lo han hecho, pero la mayoría de las universidades españolas te dicen, tienes aquí el Copilot gratuito y tú te crees que eso es... Pero es una inteligencia artificial gratuita, lo único que, puede tener un modo de protección de datos para evitar que los datos salgan de la institución, pero realmente eso tampoco es una cosa decisiva a la hora de escoger si usamos una herramienta u otra, porque realmente lo que nos importa cuando utilizamos las herramientas de IA es lo que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, bueno, con lo de Copilot, pues yo creo que cuando las universidades se decidan a comprar licencias premium, pues será el momento. Bueno, podemos irlas usando y podemos ir aprendiendo a usarlas, pero vamos, ahora mismo lo que está mejor es ChatGPT. De hecho, tanto David como yo nos pagamos una licencia
de ChatGPT, que bueno, son 20 euros al mes, pero esto nos permite, por ejemplo, hacer chatbots y que los puedan usar nuestros alumnos, que eso pues es más, con herramientas gratuitas es bastante problemático. Puede hacerse con alguna herramienta gratuita. Está basado en ChatGPT. Sí, sí. Y lo único es pero tiene menos capacidad que el ChatGPT profesional. Pero que, en teoría, Marta, lo que decían, igual que la Universidad de Alcalá tiene el entorno de Microsoft, lo que supuestamente se pretende es comprar licencias pro de Copilot. Esa es la idea. Lo que pasa que es que todo el mundo se queja porque les están pidiendo mucho dinero. Nos contó el vicerrector que se estaban intentando unir las universidades de Madrid a ver si podían sacar un precio competitivo, pero se les iba un poco a todos de las manos. Pero la base es ChatGPT, ¿eh? Bien. Y en principio con la Pro se podrán hacer muchas cosas y además está muy bien integrado en las herramientas de en PowerPoint, en Word y demás. Pero de momento lo que tenemos es el low cost y sin nada. Gratuito low cost. Es como lo harías tú en tu casa, no tiene nada. Sí. Bueno, puntualizo, acabo el tema de la detección de la IA, ¿no? Que al principio pues la idea fue pues vamos a prohibir esto, ¿no? Y bueno, esto fue el origen de muchos problemas porque las herramientas de detección, pues pasa como con el Turnitin, ¿no? Que muchos de vosotros este año lo habréis empezado a usar con los TFGs, pero imaginaros, claro, ese no detecta inteligencia artificial, el Turnitin que tenemos en la web. Hay otro Turnitin para detección de IA, pero de ese no tenemos licencia. Pero mejor que no la tengamos, porque si lo hubiéramos tenido, pues habría habido muchos problemas este año. Y el tema es que ni estas herramientas de detección son específicas, son seguras, ¿no? Y por otro lado, tampoco los profesores no se han formado para usar estas herramientas. Con lo cual, si ya nos vemos en un lío para usar el Turnitin convencional, que realmente no es capaz de detectar el problema real, que es lo que llaman el plagiarismo sigiloso. Tú ahora mismo le puedes decir a ChatGPT que te haga un TFG de revisión bibliográfica completo, y eso lo pasas por el Turnitin y ni se entera, ¿no? Entonces, eso es un problema y vamos a tener que ver cómo lo solventamos institucionalmente. Pero el problema también es que incluso cuando en Estados Unidos pues, las universidades compraron licencias de Turnitin para detectar IA, pues al final muchas universidades tuvieron que dar marcha atrás porque daban falsos positivos, los alumnos se metían en juicios y bueno, la verdad que es una cosa que ha sido bastante escandalosa. Nosotros, como vamos bastante por detrás de Estados Unidos, pues todavía no nos hemos enfrentado a los mismos problemas. Bien. Esto hizo a muchos plantearse si realmente estas herramientas de inteligencia artificial generativa pues iba a ser el apocalipsis del trabajo fuera de clase, ¿no? Y eso ya iba a ser el final del crédito o del descrédito ECTS, ¿no? Y bueno, ya antes de la IA, antes de 2020, pues casi todos los estudios que había sobre crédito ECTS en España pues decían que, bueno, los créditos ECTS nominalmente decían que tenían que ser 25 horas, pero en la realidad era bastante menos, ¿no? Incluso en disciplinas serias como las ingenierías, pues eran de 21 horas y en asignaturas de otras disciplinas, como por ejemplo CAFIDE, pues superaban en poco las 15. Si tenemos que en cuenta que de esas 10 eran presenciales, pues imaginaros el porcentaje de trabajo que están haciendo los alumnos fuera de clase, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, pues hay que regular el uso de la IA en las actividades. Y luego os vamos a mostrar, por eso es tan importante esa escala de la que os he hablado antes, ¿no?
Por tanto, para empezar, reconocer, ¿no?, que la inteligencia artificial puede tener un efecto dual sobre el aprendizaje, puede tener efectos beneficiosos y perjudiciales, puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Pero yo creo que aquí quien tiene el mando, sobre todo, somos los docentes, somos los profesores de cada asignatura que, en función de cómo regulemos el uso de... También la institución tiene que establecer unas regulaciones, pero somos los docentes los que las vamos, digamos, a implementar y a poner en práctica en las asignaturas concretas, en las tareas concretas. Entonces, la IA, si los estudiantes utilizan la IA para hacer copy-paste de la tarea que le pidió el profesor y luego hacer otro copy-paste de lo que le responda la IA y el profesor no se entera de lo que ha ocurrido, pues estaremos todos perdiendo el tiempo, ¿no? Y los alumnos aprobarán sin aprender. ¿Cómo podemos revertir eso? Bueno, pues tendremos que utilizar la IA de maneras que motive a hacer a los estudiantes cosas que no harían si no dispusiéramos de IA, por ejemplo, búsquedas bibliográficas. Esto pues abre una puerta a hacer mucho más uso de la indagación bibliográfica. A partir de esa indagación, si los docentes somos capaces de dirigir esa indagación a zonas o a tareas que la IA no está garantizado que las pueda hacer bien al 100%, pues fallará la IA y entonces los estudiantes tendrán que ejercer su razonamiento crítico, ¿no? Y todo esto será posible a dos cosas. Por un lado, a que existe la IA, uno, y dos, a que tenemos un docente que sabe dónde la IA falla, ¿vale? Por eso es tan importante que los docentes empecemos a explorar lo que yo llamo la frontera de la capacidad de la IA, ¿vale? Y luego también es importante que introduzcamos, digamos, de una manera transversal desde muchas asignaturas este tipo de actividades de indagación para que de esa manera nuestros alumnos puedan desarrollar esa capacidad. Yo esta mañana he preguntado a un grupo de alumnos de cuarto, último curso de biología sanitaria, si en alguna asignatura que no fueran de nuestro área y de nuestro departamento les habían pedido que hicieran tareas con IA y me han dicho todos que no, que en ninguna asignatura les habían pedido eso. Y esos alumnos van a obtener su título antes del próximo verano y los vamos a ver, digamos, les vamos a lanzar al mundo moderno y no les hemos enseñado a utilizar estas herramientas. Entonces yo creo que nos tenemos que poner las pilas en la universidad para que estas cosas pues las cambiemos rápidamente y nos acerquemos, ¿no?, al momento actual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que estas herramientas tengan un impacto positivo? Bueno, debemos diseñar nuestras tareas de manera que el estudiante se pueda apoyar para ciertas tareas auxiliares en la IA, pero de maneras que sean establecidas y controladas por los docentes, que el uso esté guiado por el docente, incluso lo podemos hacer en etapas, que también haya normas para que haya un reporte con transparencia por los estudiantes. A esto, por ejemplo, ayudan mucho, como dije antes, los informes estructurados. Y luego hay que utilizar esas respuestas para que los alumnos trabajen con ellas. Es decir, la respuesta de la IA no debe ser el producto final, sino el producto de partida, para que los alumnos analicen, los contrasten, los evalúen críticamente, los verifiquen con búsqueda bibliográfica. Y esto puede llevar a que nuestros alumnos al final acaben haciendo mucha más búsqueda bibliográfica de la que harían sin IA, ¿vale? Y esto pues va a permitir mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero esto va a requerir que, digamos, que las actividades que planteamos a nuestros alumnos para que aprendan, pues las vamos a tener que cambiar bastante, ¿no? Para que esas actividades no puedan ser, digamos, fácilmente sustituibles por un copy-paste desde una IA, ¿vale? Sino que tendremos que pedirles a los alumnos que hagan algo más. Y bueno, esta es la famosa escala de Perkins y Force que os había dicho, pero le he introducido, veis que hay un cuadradito que está marcado en rojo. Este es un nivel que le he introducido
que le hemos introducido nosotros porque nosotros hacemos mucho esto. La escala original de Perkins realmente serían los niveles que vemos aquí. El nivel 1 serían tareas sin IA, ¿vale? Esto sería, pues, por ejemplo, con un examen presencial, sin acceso a libros, sin acceso a bibliografía, pues eso sería una tarea sin IA, ¿no? Y si fuera un trabajo que los alumnos no hacen presencialmente, pues podríamos, por ejemplo, imaginemos un TFG, y decimos en el TFG no se pudiera utilizar IA, pues nosotros tendríamos que pasar el detector de IA a ese producto, igual que hemos hecho con el Turnitin a los TFGs este año, y nos tendría que salir un porcentaje inferior. En este caso, para el plagio convencional era del 24%, en universidades norteamericanas suelen usar el 20%, ¿no? Ese sería el primer nivel. Luego vendrían, ¿veis?, dos niveles que aquí en esta escala se llaman Centauro. Ahora os explico, pero si sabéis lo que era el ser mitológico, el centauro, ¿no?, que tenía el cuerpo de caballo, ¿no?, y un torso humano, y un arco y flechas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la IA? Pues antes os decía que hay cosas que las hace mejor la IA y hay cosas que las hacen mejor los humanos, ¿no? Pues la persona que trabaja como un centauro es aquella que delega algunas cosas en la IA, por ejemplo, para hacer una lluvia de ideas inicial, para crear índices, estructuras, pero no para todo el trabajo. Es decir, cuando el humano tiene que tirar flechas, las tiene que tirar el humano, ¿vale? Esta sería un poco la idea. Otro nivel de tareas de este tipo, de nivel centauro, sería aquellas en las que podemos utilizar la IA, pues, por ejemplo, para hacer edición de texto, pero hay que aportar las dos cosas. Hay que aportar el trabajo que hizo el humano solo y el trabajo que se hizo gracias a la ayuda de la IA y que se pueda ver la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Veis que tenemos el siguiente nivel sería tareas que realmente son realizadas por la IA, pero que posteriormente son evaluadas por el humano. Es decir, el estudiante aquí tendría que evaluar, discutir o comentar el contenido que ha generado la IA, ¿vale? Tendría que hacer un análisis crítico de ello, ¿vale? Y el sexto nivel, que es el nivel que llaman los autores anglosajones cyborg, sería cuando el humano y la IA están integrados íntimamente durante todo el proceso productivo, ¿no? Y aquí realmente lo que hay que hacer es una declaración de qué partes ha sido hecha por el humano, qué partes han sido hechas por la IA. Bueno, esta sería la escala de Perkins, pero veis que nosotros le hemos añadido un escalón más, que sería el escalón 2, en el cual, digamos, la tarea se hace sin IA, pero se ha utilizado la IA para estudiar y consultar. Por ejemplo, un examen que fuera presencial, sin acceso a ordenador, pero en el cual los alumnos hubieran podido acceder a la IA anteriormente para estudiar, pues sería ese nivel. O también sería, por ejemplo, en estas tareas que nosotros utilizamos tanto de proponer, antes de empezar a dar cada tema, proponer a cada estudiante que haga una indagación sobre, pues, para resolver sus dudas o para profundizar en aspectos concretos, pero realmente eso sí, lo tienen que reportar de manera online, pero realmente la manera, cómo vamos a poner eso en común y cómo lo vamos a evaluar va a ser luego en la clase, ¿vale? En la clase vamos a ver qué cosas los alumnos han aprendido de la IA, ¿vale? Es decir, podrías utilizar la IA, pero para prepararte, pero no en tiempo real, ¿vale? Un ejemplo de esto sería, como he comentado, las indagaciones con IA como actividades de preparación para actividades de discusión o de debate en clase. Uno se puede preparar con un debate para un debate en clase habiendo trabajado previamente con la IA, ¿vale? Pero no usarla en directo en el debate. Esta sería un poco la idea. Y yo esto es un marco que creo que es muy, muy interesante. Esto es de un autor, Manuel Area, que comenta, especifica una serie de cosas que tendrían que tener los estudiantes al acabar una formación universitaria, ¿no? Deberían conocer y usar herramientas de inteligencia artificial generativa,
especialmente aquellas que se vayan a usar profesionalmente más en su disciplina. Esto se lo podemos preguntar a la IA, le podemos pedir que haga un ejercicio de futurismo y que nos diga, pues por ejemplo, si somos inmunólogos, cuáles son las herramientas que van a utilizar más de IA en los inmunólogos en la próxima década, porque a lo mejor nos puede interesar que los estudiantes, si tienen oportunidad, pues trabajen con esas herramientas y aprendan a usarlas. Otra cosa que tienen que aprender es a dialogar y a interactuar con las IAs, es decir, a formular prompts. Ahora casi todas las IAs, cuando son modos de razonamiento avanzado, aunque tú hagas un prompt poco específico, te van a pedir, te van a hacer una serie de preguntas para que tú les concretes qué es lo que quieres, ¿vale? En cualquier caso, esto hay que aprender a hacerlo, aunque cada vez las herramientas nos lo vayan poniendo más fácil y nos vayan casi lanzando las preguntas. O sea, ahora mismo las IA se comportan como si fueran tutores socráticos. Tú les haces una primera pregunta y ellas te repreguntan, o por lo menos los modos de investigación profunda y de razonamiento avanzado que disponen, por ejemplo, ChatGPT o Gemini o Grok o Claude, ¿vale? También tienen que aprender los estudiantes que las IA son muy potentes, pero que se pueden equivocar y que si no queremos caer en esas fabricaciones que puede hacer la IA, fabricaciones de falsas, ¿no? Pero aparentemente, bueno, parecería posible, ¿no? Pues hay que estar atentos, hay que estar despiertos. Entonces tenemos que analizar, tenemos que verificar y reconstruir esas respuestas generadas por las IAs. Y finalmente, este autor pues dice que es muy importante que los estudiantes aprendan a comunicar, digamos, los modos de comunicación de los resultados de la IA, cumpliendo pues con normas éticas y reconociendo de manera explícita y transparente qué herramientas son las que han utilizado. Y bueno, ya nos hemos asomado al lado oscuro de la IA, ¿no? Pero ya hemos visto que la IA puede tener impactos positivos o negativos, pero esto va a depender fundamentalmente de cómo se haga el uso de IA y de cómo se controle el uso de IA, ¿vale? Si el alumno hace un uso de IA que es para suplir, digamos, su propia actividad, el alumno al dejar de hacer cosas, pues dejará de aprender esas cosas. Ahí tendremos el efecto negativo. Pero si conseguimos lo contrario, conseguimos que la IA sea utilizada para que el alumno haga más cosas que no haría sin IA, pues por ejemplo, hacer indagación bibliográfica, búsqueda, verificación de alucinaciones de la IA, análisis críticos de producto de la IA, pues ahí estaremos teniendo efectos positivos. Y bueno, esto es un poquito para que veáis, vamos a comentar el tema de que si queremos que los alumnos aprendan a usar muy bien la IA, pues los docentes tenemos que darles ejemplo. Mirar, este documento es un documento que sacó la CRUE y veis que tiene un título, la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria. Es, bueno, pues una manera de introducir a los docentes universitarios sobre lo importante que va a ser la IA. Y veis, esta es la portada, y veis que hay una imagen aquí, parece como de metal líquido, ¿no? ¿Qué pensáis? Veis que pone además abajo, pone imagen generada por la IA. Es decir, esta imagen ha sido generada por la IA, pero seguramente los autores han pedido que haga esta imagen porque la IA tal vez tenga que ver algo con el metal líquido, ¿no? ¿Qué pensáis que puede tener? ¿Podéis usar micrófono o podéis usar el chat? ¿Qué relación veis entre la IA y la inteligencia artificial y el metal líquido? ¿Se os ocurre algo? Hombre, Javier, Terminator. ¿Pero Terminator cuál? ¿El 1 o el 2? Terminator 1 era Schwarzenegger, ¿no? Que acabó siendo gobernador republicano de California. Terminator 2, sin embargo, era el 2, ese sí que era este era el K2, ¿no? Pues mirad, ya veis ahí cómo han hecho esto. Pero no sé si sabéis que hubo también, hubo otro, el mercurio, ¿no? Que es un metal líquido, ¿no? Que por cierto, está prohibido ahora los termómetros de mercurio, ya sabéis. Bueno, este era el Terminator,
pero seguramente no le conocéis a este señor, pero este señor estuvo a poco de ser primer ministro de Alemania, ¿no? Era el delfín de Angela Merkel, pero le pillaron que había plagiado en su tesis y le mandaron para su casa, lo echaron de la política. Y bueno, y entonces, ¿por qué saco esto? Porque un riesgo importante que tiene la inteligencia artificial es que nuestros alumnos, en lugar de convertirse en centauros o en cyborgs, se conviertan en plagiatos, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que evitar. Y se supone que el ejemplo debería ser importante para esto. Vamos a seguir con el documento este de la CRUE sobre la IA, que por cierto debe ser que la CRUE asume su autoría porque no aparecen en ningún sitio los nombres de los autores. Y bueno, veis que ponen de nuevo una imagen de estas así muy chulas, imagen generada por la IA. Pero yo cuando leí esto se me ocurrió que faltaba algo. A mí se me ocurrió que faltaba una declaración de si en las imágenes se han hecho con IA, ¿qué pasa con el texto? ¿Se ha hecho con IA o no? ¿Por qué no lo ponen? Y entonces se me ocurrió, digo, ¿qué IA? Eso. Bueno, vamos a ver, yo he llegado no a la conclusión de con qué IA se hizo, sino de que, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay unas aplicaciones de IA que sirven para parafrasear o para hacer que un texto escrito por IA pues pueda pasar como no escrito por IA. Lo llaman paraphrasing tools y bueno, entonces en ningún lugar del documento se reconoce haber usado la IA para la redacción del texto. Pero si yo cojo este texto, lo copio y lo pego del PDF y lo paso por detectores, pues ¿qué pensáis que me puede salir? Pues, a ver, sí, ahí está el original. Muy bien, gracias. Entonces, fijaros, esto es lo que daban distintos detectores y distintas veces que lo he pasado, porque lo pasé hace un año y lo he vuelto a pasar ahora. Y si os fijáis, solo hay un detector que da un porcentaje bajo, que se llama Killbot, pero yo creo que esto lo que indica es que posiblemente este texto fue optimizado para dar un porcentaje bajo con este detector. Sin embargo, con otros detectores veis que da unos porcentajes mucho más altos. Esto, si fuera un TFG, lo tendríamos que suspender desde el punto de vista de la IA, ¿no? Y ese no es el ejemplo que deberíamos dar los docentes y menos la conferencia de rectores, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario de esto, enseñar con el ejemplo. Claro, luego hablamos de eso, lo de la demostración. Pero bueno, cuando tengamos una herramienta institucional, por ejemplo, no sé si yo este año en biología y en farmacia me han pedido que pase el Turnitin para plagio convencional. Y si un TFG tenía más de un 24%, el tutor no lo podía dar la aprobación. ¿Vale? No es que no lo suspendiera, es que decías, ese trabajo no vale, hasta que no lo cambies, no vale. Y bueno, es una norma que se ha establecido y bueno, somos una universidad burocrática, seguimos las normas. Entonces, ¿cómo les enseñamos a hacer las cosas bien? Luego volveremos a este tema. Bueno, pues si queremos que la IA ayude a la enseñanza y al aprendizaje, tendremos que usarla bien, ¿no? Y entonces tendremos que enseñar a los estudiantes y tendremos que darles un buen ejemplo de cómo se hace ese informe transparente del uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, igual que nos parece algo muy normal que en un texto, si uno usa fuentes bibliográficas, pues eso se cita, y si se cita correctamente no es plagio, pues con la IA tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, con la IA pues lo que tenemos que hacer es declaraciones, por ejemplo, de uso de herramientas de IA si se han usado. Por ejemplo, en esta presentación, como ya habréis podido deducir, se han utilizado diversas herramientas para la traducción, DeepL, la generación de texto, ChatGPT, el análisis de datos, también con ChatGPT, y también para la detección de textos generados por IAG.
0GPT, GPT-0, Killbot y StealthGrader. Sin embargo, no hemos utilizado ninguna herramienta de parafraseado o de humanización. Es decir, esas, lógicamente, solo se utilizan para hacer trampas. Esto ha llevado a autores, hay unos autores de un libro que yo os recomiendo, que son dos, a lo mejor a uno ya le conocéis, se llama José Antonio Bowen, que ya tiene varios libros sobre enseñanza universitaria. Y bueno, y se ha asociado con otro autor, con Watson, y su título se llama Teaching with AI, ¿no? Enseñando con inteligencia artificial. Y lo que dicen estos autores es que los profesores deberíamos, cada vez que pongamos una tarea a nuestros alumnos, pedirle eso mismo a la IA, y a una IA buena, a una IA premium. Y a partir de ahí decir, este es mi nivel, esto es el 4,5, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el alumno me hace esto con IA, pues me puede dar esto. Y si yo le dejo, en esta tarea le digo, puedes usar IA, pero yo te voy a puntuar a partir de lo que tú mejores a partir de aquí. Y esta es la idea que proponen estos autores, que yo creo que es, de esta manera, al alumno que hiciera copy-paste no le suspenderíamos por plagiar, sino le suspenderíamos por dar un producto que no supera el nivel de 5, ¿vale? ¿Vale? Porque para superar ese nivel tienen que aportar más, ¿vale? Eso si hacemos, como he dicho antes, los reportes de información por medio de informes estructurados, pues es bastante fácil de materializar esto. Aquí a la derecha tenemos un informe estructurado y voy a ir rápido porque ya veo que me quedan muchas diapositivas y poco tiempo. Esto es esta actividad que les pedíamos que hicieran una síntesis y hubo como la mitad de los alumnos, en lugar de hacer una síntesis, hacían un copy-paste de una de las opciones. Pero bueno, eso, pues claro, no era una síntesis, ¿no? Bien. Estos autores lo que dicen es que debemos anunciar a los alumnos que en esas tareas en las que se puede utilizar IA no vamos a puntuar la respuesta de la IA, sino que vamos a puntuar los prompts que ha redactado el estudiante, la valoración crítica que ha hecho, su labor de búsqueda de información complementaria, la transparencia en el reporte del uso de las herramientas, y valorando estas cosas, pues estaremos valorando, digamos, la aportación humana a la tarea, ¿no? Que es lo que habría que hacer. Esto, ¿alguno habéis oído, ponerlo en el chat, si alguno lo conoce, habéis oído hablar de Cluely? No. Bueno, pues Cluely, esto es la leche. Cluely es una IA invisible, es de pago. Se han acabado los exámenes online. ¿Os acordáis de aquel ministro que decía cuando el COVID que por qué no hacíamos exámenes online? Pues hoy ya eso estaría fuera de lugar, el plantearse eso. La propaganda que hacen de esta IA es que piensa por ti. Porque esta IA detecta el audio que llega a tu ordenador, las imágenes que llegan a tu ordenador, el problema de programación que llega a tu monitor y te lo resuelve y te lo pone en un teleprompter. Es decir, que aunque te estén haciendo una entrevista y tengas una cámara filmándote de frente, tú puedes estar usando esto y superas el examen de programación de Amazon. De hecho, el alumno es un alumno estadounidense, estudiaba en una universidad de Estados Unidos, aunque era extranjero, bueno, pues sacó en la prueba de Amazon la segunda mejor nota de toda la historia de los que se habían presentado en Amazon, que imaginaros, pues son miles de aplicantes. Y el tío estaba tan contento que lo publicó en las redes sociales y casi lo echan de la universidad, y entonces ya se tuvo que ir, pero bueno, ya es millonario, ¿no? Porque ya, pues este será, igual que ahora conocemos a Zuckerberg, pues este es lo que tenemos ahora. Y bueno, la idea es que, la inteligencia artificial en el mundo del trabajo está, y se sabe que va a aumentar mucho la productividad. Veis que en el caso de
depende del tipo de tareas, ¿no? Que sea, por ejemplo, en programación se habla de porcentajes de aumento de mejora por encima del 125%, es decir, que con un programador va a hacer lo que 2 y pico, ¿no? Y en otras tareas, pues veis que los porcentajes son bastante elevados. Esto que tenéis de abajo es una figura de estatista que, bueno, muestra el aumento en productividad que está proyectado gracias a la IA en distintos países. Veis que en España el porcentaje es muy bajo, del 11%, somos los últimos. En Suecia es donde más. Supongo que aquí esto puede depender de dos cosas. Por un lado, de los sectores en los que esté fuerte cada economía. Posiblemente a lo mejor en la hostelería la IA, pues bueno, aumente algo, pero no tanto como en temas a lo mejor de programación y tal, ¿no? Y también puede ser que los españoles, por ejemplo, digamos, sí, voy a usar la IA, voy a hacer el trabajo en la mitad de tiempo, pero luego me va a pasar la otra mitad de tiempo haciendo otra cosa. Pero bueno, con lo cual el aumento de productividad pues no sería mucho. Pero en general, ya os digo, son aumentos que superan hasta el 50% y esto va a hacer más productivos a aquellos titulados que sepan aprovechar estas herramientas. Y va a hacer menos productivos aquellos que no aprendan a utilizarla. Entonces, las universidades deberíamos pensar cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, algunas de estas cosas ya las hemos tratado y que es los efectos perjudiciales que puede tener la IA cuando se usa como un sustituto del trabajo del alumno. Los alumnos van a aprender menos. También que puede haber un efecto positivo. Por ejemplo, si nosotros logramos que nuestros alumnos aprendan a indagar con IA, nuestros alumnos van a mejorar su capacidad de aprendizaje autónomo enormemente, ¿vale? Y van a ser capaces de aprender mucho más por su propia cuenta, ¿vale? Y también otra cosa que tendríamos que pensar es lo que podemos hacer como profesores de nuestras asignaturas para lo antes posible ir incorporando estas herramientas, ¿no? Cómo la podemos aplicar en nuestra disciplina. Y esto es algo incluso que se lo podemos preguntar a la IA, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito y es un poquito el cómo podemos aprovechar la IA para que nuestros estudiantes aprendan lo que queremos que aprendan. Es decir, aprendan los conceptos esenciales de nuestras asignaturas, desarrollen las competencias que sean más importantes en nuestras asignaturas, además que aprendan a usar la inteligencia artificial de manera eficaz, crítica y ética, que esto les va a ayudar mucho a ser unos profesionales pues más productivos y más eficaces. Y bueno, y también finalmente que aprendan a utilizar especialmente aquellas herramientas que se prevea que van a ser utilizadas en su profesión en el futuro, en los próximos años, ¿vale? Incluso también podemos utilizar la IA como un consultor para nosotros, ¿no? Por ejemplo, veis aquí, os voy a proponer al final en los apéndices una serie de ejercicios en los cuales pues le vais a preguntar a la IA pues cómo podríais ser mejores profesores de vuestra asignatura. Yo mi recomendación es cuando preguntéis cosas serias a la IA que se las preguntéis en inglés. Es mejor que traduzcáis el prompt por vuestra cuenta porque mi experiencia es que los planes de aprendizaje que te sugieren pues se basan en distintas fuentes bibliográficas si lo hacen en un idioma o en otro, ¿vale? Y por tanto recomiendo siempre que podáis el hacerlo en inglés. Bueno, en cuanto a, ya hemos hablado del tema de que las IAs hacen ciertas cosas bien y ciertas cosas mal, voy un poquito retrasado, y por eso somos importantes los docentes universitarios como expertos para que pongamos a prueba las capacidades de la IA, ¿vale? Y eso nos va a permitir luego hacer un uso de esa IA educativo, ¿vale? Este es el trabajo en el que se basa toda esta investigación sobre las fronteras de la IA.
realmente desde una perspectiva práctica, lo que tenemos que hacer los profesores es ver dónde la IA acierta y dónde falla y usar eso en nuestras actividades. Mirad, aquí lo tenemos una representación gráfica, veis el arco de circunferencia, pues sería como el límite de la capacidad del, digamos, lo que empezaría a ser difícil para los humanos, ¿no? Lo que sería, a lo mejor podríamos decir, la diferencia entre el suspenso y el aprobado en una disciplina, y la figura poligonal en rojo pues sería la frontera de capacidad de la IA, que veis que tiene una geometría completamente distinta. Hay algunas cosas que se salen, que las hace muy bien, y hay otras cosas que las hace fatal. Entonces, es nuestro trabajo descubrir ese perfil en nuestra disciplina y ver qué cosas es capaz de responder la IA y qué cosas no. Esto se utiliza la metáfora, ¿no?, de que la frontera de la IA es como una fortaleza italiana, ¿no?, una fortaleza de estas de Jaca, ¿no? Tienen esa geometría porque llegan mucho en ciertos sitios y llegan poco en otros, ¿no? Y eso es lo que tenemos un poquito que explorar, ¿no? Y entonces la primera misión sería experimentar con estas preguntas, ponerles preguntas de nuestras tareas, de nuestras pruebas de evaluación. Si a alguno os da miedo que esto luego la IA lo siga usando, pues podéis ajustar las herramientas de IA para que las preguntas que vosotros le planteáis no las utilicen en los entrenamientos posteriores, o si lo hacéis con Copilot, pues se supone que eso tiene un uso más contenido, ¿no?, de la información, ¿no? Y entonces estos serían 5 ejercicios que os propongo en los apéndices sobre cómo podéis usar la IA para descubrir cosas, por ejemplo, descubrir las mejores prácticas descritas en la literatura sobre la enseñanza de vuestra disciplina. Esto le hacéis un buen prompt a la IA, que luego os lo doy en los apéndices, y encontraréis algunas cosas interesantes. También le podéis pedir que os haga planes sobre cómo enseñar vuestra disciplina a fin de que los estudiantes comprendan en profundidad los conceptos más esenciales. Estos, claro, se los tenéis que decir cuáles son, a vuestro juicio, los conceptos más esenciales en vuestra disciplina, porque si no sería magia, ¿no? O la IA haría su interpretación de qué es lo más esencial, ¿no? Y lo mismo para las habilidades. Luego también otro ejercicio que os planteo es que le pidáis asesoramiento a la IA sobre cómo podríais incorporar nuevas actividades con uso estudiantil de IA para enseñar vuestra materia completa, la que enseñéis. Otra, que le pidáis una orientación sobre usos profesionales de la IA en el futuro para el rendimiento profesional de los titulados. Y la quinta es esta que hemos comentado de explorar anteriormente los límites de capacidad de las IAs. Y bueno, aparte de eso, la IA nos puede ayudar, nos puede facilitar el trabajo a los docentes, nos puede ayudar a diseñar y planificar cursos, a generar recursos didácticos, a construir bots tutores, es decir, inteligencias artificiales que funcionen como tutores de nuestra asignatura con nuestros apuntes. Esto, por ejemplo, se puede hacer con algunas IAs, que esto os contará David, con algunas IAs gratuitas, pero mejor con IAs de pago, aunque luego el uso del bot es gratuito para los alumnos. Y la creación de tareas y evaluaciones, de preguntas, incluso también la asistencia en el análisis, la retroalimentación y la calificación de tareas. En todo esto nos puede ayudar. Y bueno, esto son una serie de estrategias que nosotros creemos que son importantes para integrar actividades con IA en nuestras asignaturas. Ves que ponemos la indagación, que ya hemos hablado de ello, los informes estructurados, las tareas estructuradas en varias etapas, las tareas personalizadas o localizadas que incorporan elementos que sean exclusivos de la clase del estudiante, y esto dificulta el que sean hechas por la IA, y también el que fomenten el análisis crítico
por parte de los estudiantes de los resultados generados por la IA. Y finalmente los proyectos colaborativos, es decir, que equipos de alumnos trabajen con herramientas de IA. Y estos puntos, pues como no tenemos tiempo, pues los desarrollaremos en el taller presencial que haremos en octubre-noviembre y también en el taller online que haremos en 2026. Y bueno, te ha comentado algo, pero la idea es que tenemos que alfabetizar a nuestros estudiantes en IA. Si queréis buscar información sobre esto, en inglés es AI, ¿no? Artificial Intelligence Literacy. Y como he comentado antes, tiene 3 componentes: la alfabetización funcional, la crítica y la ética y comunicacional. Y bueno, para acabar, estos serían los 4 consejos de Ethan Mollick para trabajar con la IA, que bueno, el primero es que siempre que podamos invitemos a la IA para que colaboren en los procesos de realización de las tareas, que no nos durmamos, que nos mantengamos alerta cuando trabajemos con la IA, porque la IA puede fallar y tiene que haber atento, ¿no? También que la IA funciona mejor cuando la tratamos como una persona. Hay que contarles qué tipo de persona es y qué rol debe desempeñar. Y también que la IA que utilizamos hoy será la peor que vamos a utilizar, porque están avanzando tan rápido que van mejorando muy rápido. Y a los 4 puntos de Mollick yo le añado uno, que es que os convirtáis en uno de los primeros especialistas en vuestra disciplina que son capaces de aumentar su rendimiento académico o profesional gracias a que saben interaccionar críticamente con la inteligencia artificial. Esto también se lo podéis recomendar a vuestros alumnos, que seguramente los avispados lo aprovecharán. Y estos son los apéndices que os había comentado, que aquí los tenéis, los pros para hacer las actividades. Y bueno, básicamente, si tuviera que reducir esto a una conclusión, nuestros 2 años de experiencia, que os va a hablar David ahora acerca de todo esto, pues nosotros, gracias a la incorporación de indagaciones con IA generativa y sobre todo en las tareas de preparación para las clases y dentro de una metodología que utilizamos en todas nuestras asignaturas de aula invertida adaptativa, pues lo que hemos logrado es que nuestros estudiantes trabajen un poco más. Por ejemplo, a esa dedicación con indagación con IA, pues le dedican por lo menos media horita de clase de tiempo fuera de clase a la semana, y luego sirve para realizar discusiones en clase, y de esta manera pues los alumnos aprenden a resolver por sí mismos sus dudas, comprenden mejor y aprenden más, que eso debería ser nuestro objetivo, ¿no? Y por otro lado, los docentes, como les pedimos esos informes y revisamos los resultados de sus indagaciones, pues podemos conocer muy bien cuáles son sus dudas, sus intereses, y con ello podemos mejorar mucho nuestras clases y ser mejores profesores. Y yo creo que con esto ya, pues al final me he pasado un poquito de la hora, he tardado 63 minutos, era previsible. Pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, adelante. ¿Alguna pregunta? Adelante, Patricia. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oís? Te oímos un poco bajo. Dale un poquito de volumen. A ver ahora. Mejor. Bueno, mejor. Muchas gracias, Alfredo. Yo quería lanzar una pregunta que tiene que ver con lo que ha comentado María Teresa Rodríguez, cuando tú también has mencionado esto de Turnitin. Sí. Respecto al plagio, ¿no? Turnitin pues se usa en Alcalá desde hace años pues para detectar plagio en TFGs, TFMs y también en tesis doctorales. La cuestión es que yo creo que ahora los profesores, vamos, corregidme si me equivoco, a lo mejor vosotros tenéis alguna pista, no sé si tenemos alguna herramienta, digamos, legal o institucional que nos apoye cuando bien un alumno quiera presentar un trabajo que está hecho 100% con inteligencia artificial, o bien como tribunal para decir, oye, es que esto hay que tirarlo, no puede pasar porque, pues bueno, porque está hecho íntegramente o en su mayoría con esta herramienta. Pues ciertamente has señalado un problema importante, porque no tenemos esa herramienta, pero yo creo que además si no tenemos esa herramienta es porque las universidades españolas en general se han asustado un poco por lo que ha pasado en Estados Unidos, porque lo que ha pasado en Estados Unidos es que cuando se han utilizado esas herramientas
Pues sí, se han detectado muchos plagios con IA, pero eso al final ha creado problemas, otros problemas, ¿no? Pues problemas en juzgados entre las universidades y los estudiantes, y sobre si era justo o era seguro el diagnóstico. El problema que tenemos con las herramientas de detección de plagio por IA es que dan falsos positivos. Además, en el caso de Estados Unidos se ha visto que por ejemplo, esto se ha visto, tú coges un grupo de alumnos en clase y les dices, a ver, escribir ahora, y no tienen sin móvil, sin nada, escriben a mano. Tú coges ese texto, luego lo escaneas, lo pasas por una IA y la IA te dice, de detección de autoría por IA, te dice que hay una serie de estudiantes que han escrito eso con la IA. Y tú dices, no puede ser porque yo lo he estado viendo que lo escribían con la mano, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos de esos estudiantes que dan positivo son los estudiantes no nativos, es decir, que no saben usar el idioma como los nativos y hablan de una manera un poco, o escriben de una manera un poco estereotipada, y eso, pues, digamos, lo confunden los detectores con algo que está escrito no por una máquina. Entonces, no hay herramienta fiable de detección de escritura por IA, entonces no puedes culpar a nadie porque no es fiable. Bueno, David, pero al final acabaremos haciendo lo que digan las instituciones. Sí, no, indudablemente. Un año a ti la universidad te dice, mira, hemos adquirido este detector, y al alumno que tenga más de un 25% le tienes que decir que para atrás, pues tenemos que hacerlo. Yo con los... Pero hasta entonces estamos desarmados. Nosotros, vamos, yo por lo menos, y Alfredo yo sé que lo hace igual, hacemos un seguimiento continuo del desarrollo del TFG con el estudiante, claro, y le pedimos la bibliografía que ha buscado y cómo lo va construyendo. A ti te puede sonar, y yo sé que Alfredo Amar me lo ha dicho porque lo ha visto, oye, es que esto canta a IA, pero realmente no tienes una herramienta con una fiabilidad del 100% para decirle a esta persona, mira, está suspensa, hazme otro TFG. No es un poco lo que dices, Alfredo, ¿no? Aunque te huela y aunque lo tengas claro. Señalaría varias cosas. Por un lado, habéis visto, cuando os he puesto el documento de la CRUE, había unas herramientas de detección daban unos porcentajes altos y otros bajos. Es decir, no... Mira, Cristina Canaval me da... Gracias, Cristina, que no te había leído. Sí. Sí, esto que comenta Cristina. El tema del seguimiento es muy importante, sí. Claro, es que a mí me pasó en el seguimiento. Pues quiero decir, no fue al final, por suerte. Fue pero claro, yo no pude decirle a ese alumno, oye, eso es un morro que te lo pisas. Tuve que darle un video. A mí me ha pasado... Sí que en el seguimiento me ha pasado que en lo que me entregaban, en el texto que me entregaban, me encontraba morcillas, digamos, del ChatGPT. Aquí tienes esto que me has pedido. Pero... Sí, tardad mucho, Alfredo, que me toca a mí hablar. Sí, venga. Sí. Y César quería hablar. César, adelante. Me levantaste la mano. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas. Oye, enhorabuena por la presentación, porque creo que este tema, pues, ahora mismo, aparte de que está de moda, creo que es un tema que tenemos que abordar todos. Es muy importante. Sí. Y creo que incluso se ha quedado corto porque, por lo que he entendido, había muchas más personas que querían participar, ¿no? Entonces, gracias por haberme dado la oportunidad. Habéis hablado, bueno, yo tenía otras dudas, pero al hilo de lo que ha comentado David, de lo que ha comentado Cristina, es verdad, en mi caso también me ha ocurrido algo en un TFG. Claro, mi punto particular, yo soy un mero profesor asociado de 3 horitas, es decir, vengo del mundo profesional, entonces quizá puedo estar un poco más viciado del mundo profesional que el académico, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que tengo, que me gustaría meterme en esta de los TFGs, pero estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho David, entonces no voy a debatir más, que os corto a otros la intervención. Pero quería 3 dudillas que me habían surgido. Por un lado, esa nueva inteligencia invisible que habéis mencionado, me gustaría saber qué posibilidad hay de que se pueda estar utilizando en España. Bueno, en la Universidad de Alcalá, a mí es lo que me interesa. En exámenes online, si tú haces un examen online, te lo pueden usar. Vale, pero aquí nuestros estudiantes no están tan avanzados. ¿Sí? Vale. Porque es que... Se usa
Se usa sobre todo para entrevistas profesionales. Y para cosas como ha dicho Alfredo, se ideó para programación y demás. Para puestos de selección de programadores. De selección. Vale, perfecto. Porque es que, claro, yo soy de económicas, entonces nosotros ponemos exámenes online de partes teóricas y es verdad que lo que hemos detectado ha sido compartir pantallas con dispositivos fuera. Entonces, claro, a mí, claro, hemos tenido que cambiar el diseño para poder atacar este pillaje, pero sí que me da un poco de rabia decir, joder, los profesores podríamos utilizar también la inteligencia artificial a nuestro favor, es decir, que nos ayuden a completar exámenes o que nos lo corrijan al menos, ¿no? Entonces, no sé si desde la Universidad también hay uso de eso. No sé si en la Universidad de Alcalá hay algún proyecto, pues por lo menos para que en los exámenes online se pueda pillar esto, porque la Blackboard sí que sé que si se paga un poco más hay detectores de compartición de pantalla, por ejemplo, ¿no? O si se está desarrollando en el seno de la universidad algún proyecto para corregir exámenes de inteligencia artificial. En online, César, es muy difícil. Mira, tú a ChatGPT, tú le das a imprimir pantalla, le haces una foto, se lo subes a ChatGPT el problema y en 2 segundos te ha contestado la pregunta y acierta el 90%. Joder. No necesitas mucho más. Es verdad que ahí le puedes pillar un poco que están compartiendo pantalla, ¿no? Utilizando la pantalla. Por nosotros es verdadero y falso. Entonces dices, joder. No, pero si compartir pantalla, tú das a imprimir pantalla, lo pasas por chat y ya está. Hostia. Mira, yo ahora mismo, bueno, es que no lo voy a hacer, pero yo le doy a imprimir pantalla, pego la pantalla en ChatGPT y me la responde a la pregunta. La castaña, vale. O le hago una foto en ChatGPT y me la contesta. Vale. O sea, que es mucho más fácil. Los online, en ese aspecto lo tienes complicado. Pues gracias porque tendremos que volver a lo analógico por ahora, sí. Eso como ha dicho Alfredo, en el taller, a ver si nos da tiempo verlo, si en el curso que daremos el año que viene, yo ahí cuento todas estas herramientas para crear exámenes, para corregir y demás. Vale, gracias. No os molesto más, que sé que hay mucho tema por delante. Gracias.